Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la parte de Java, vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí vamos a hacer uso ya de conceptos más adentrados de lo que es la programación de objetos, pero en la parte práctica. ¿Qué va a consistir el programa? Vamos a hacer un pequeño programita que nos permita crear figuras, pero vamos a adentrarnos un poco en lo que es la clase gráfica. Como pudieron ver, ya he creado el proyecto, pero la clase que se nos crea no nos sirve para el ejercicio que necesitamos. Vamos a dar clic en eliminar, eliminación segura y estructurar. Bueno, vamos a dar clic con el botón derecho, nuevo, Java Class, y aquí vamos a hacer un ejercicio con figuras geométricas. Vamos a llamar, esta clase se va a llamar círculo. Terminar. Bueno, hemos creado la clase círculo. Previamente vamos a importar, vamos a poner una librería que se llama import java.awt.asterisco. El asterisco significa que va a coger todos los elementos pertenecientes de esa librería, a esa carpeta. ¿Por qué he puesto esta librería, este import? Porque vamos a aplicar bastante la parte gráfica. Bueno, nos vamos a entrar a la clase. En este caso se va a llamar public class círculo. La clase como tal, vamos a crear un dato o propiedad que se llama radio. Todo círculo tiene radio, ¿sí? En este caso, este dato también se lo conoce como atributo dentro de la programación de objetos. Bueno, luego vamos a crear el constructor. ¿Qué es un constructor? En sí, el constructor nos permite estructurar estructurar el objeto. Vamos a poner que el constructor siempre lleva el mismo nombre de la clase. Vamos a poner que reciba el mismo tipo de dato, es decir, en la parte del atributo creado anteriormente, es el que recibe el mismo atributo para su construcción. En este caso aquí puede ser diferente el nombre, donde yo le estoy poniendo que reciba un parámetro llamado inRadio, es decir, un tipo de dato entero. Bueno, aquí vamos a usar lo que se llama el puntero dis.radio es igual a radio. ¿Por qué hemos hecho esto? Para su construcción, es decir, para que se setee el valor que estamos mandando. Bueno, va a haber casos que necesitemos. Hay unos métodos de acceso que son los métodos get y métodos set. Nos sirven para manipular al objeto como tal. Vamos a crear un método que se llama public. El tipo se va a devolver el tipo entero get radio. Bueno, aquí que vamos a hacer, vamos a retornar return radio.com. Vamos a hacer básicamente, dependiendo de nuestra necesidad, también los métodos de la clase. Vamos a poner otro método set para setear el valor en caso de que necesitemos crear algún objeto o cambiar alguna propiedad dentro del tamaño. InRadio, vamos a hacer que el método setear se va a llamar que reciba como parámetro un radio. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un seteo, es decir, una instanciación. Muchos me pueden decir, pero bueno, es igual al constructor, pero por cuestiones de definiciones siempre se acostumbra. Adicionalmente, ¿qué vamos a hacer aquí también? Vamos a colocar un método que se va a llamar public void. Void significa que no devuelve nada, de que sea de tipo void graficar. ¿Qué vamos a poner que reciba por defecto? Un objeto graphics, es decir,
un elemento gráfico. Dentro Java tiene algunos elementos gráficos, los cuales nos ayudan para la graficación como tal, de algún elemento o de algún aspecto como tal. Vamos a poner círculo que sea CL, coma, que recibamos también las coordenadas de la gráfica, y vamos a proceder a hacer el gráfico como tal. Primero, con el objeto gráfico vamos a poner set color, vamos a setear, vamos a poner un color. En este caso hemos puesto automáticamente, hemos seleccionado que se haga amarillo. ¿Qué más ponemos para que se llene? Es decir, para que se construya, hay una función que se llama fill oval. ¿Qué recibe fill oval? Recibe las coordenadas y los tamaños. En este caso, ¿qué vamos a hacer? El círculo punto get radio, el objeto círculo punto get radio. ¿Qué vamos a hacer ahí? Quedaría en ese punto, estaría por el momento acabado, pero muchas veces, dependiendo, hay que considerar la parte del tamaño de los píxeles, vamos a multiplicarle por 4 para que solo se vea un poco más grande el objeto dibujado. Por el momento hemos terminado la clase círculo. Vamos a crear otra clase, o adicionalmente lo que le podemos incluir aquí antes de crear otra clase es un método que se llame del área, para que nos calcule el área. Vamos a poner public double porque nos va a retornar un valor double, y vamos a colocar área, el nombre de la función va a recibir un círculo CL, ponemos llaves, ahí llaves, y vamos a hacer el cálculo. Como retorna algo, vamos a poner para return, y vamos a podemos poner directo el valor de 3.1416, es decir, por el radio al cuadrado, o por 2 veces la multiplicación en radio. Get radio por círculo, el objeto círculo punto get radio, punto y coma. No se olviden de siempre, después que codificamos, se cierra la sentencia con un punto y coma. Siguiendo, vamos a crear una nueva clase. En este caso la clase se va a llamar cuadrado. Vamos a hacer algo similar. Cabe mencionar que ahorita, como estamos introduciéndonos recientemente a lo que son los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, no haremos uso de herencia. Ya veremos más adelante cómo se hace esta parte de la herencia. Un poco adentrándoles a lo que es herencia, nos permite optimizar métodos y código. Tenemos igualmente así, vamos a poner el import java.awt y aquí donde dice public class cuadrado vamos a crear el atributo lado y vamos a crear el constructor público, lleva el mismo nombre de la clase. Recuerden que lleva el mismo nombre, puede no recibir parámetros. Cuando no recibe parámetros se considera como un constructor vacío, y vamos a hacer uso de this, el puntero list para la instanciación y la construcción. Bueno, tenemos hasta ahí. ¿Qué nos faltaría? Tendríamos que crear los métodos get y set para el acceso y modificación. Pongamos public in get lado y ahí que vamos a poner que nos retorne lado, como hicimos anteriormente con círculo, pero
En el anterior caso retornaba el radio. Aquí vamos a poner public, vamos a hacer el método setear o el método set. En este caso, como les mencionaba, nos sirve básicamente para crear, o sea, la edición. Pongo una actualización, ponemos dis.lado igual a lado, punto y coma. ¿Qué nos falta ahorita? Hemos puesto cuadrado, nos faltaría la parte de la gráfica, porque puesto que estamos haciendo uso de librerías gráficas, vamos a poner un método, una función, se llama public void, de tipo void, porque no retorna nada, graficar, y vamos a hacer algo similar, que reciba graphics, un objeto graphics llamado cl, un tipo cuadrado que se llame q, la posición x de las coordenadas de x, y. Listo, aquí me faltaba la C. Bueno, ahí que vamos a hacer, vamos a setear un color, set color, no quiero yellow, ahora sí no quiero azul, como es amarillo, vamos a ponerle blue, sería color punto, algún color de los que se me presentan en la vista. En la lista voy a ponerle un light gray, o sea, un color gris pero claro. Vamos a usar la función fieldRec, es para crear el rectángulo como tal. Ponemos la parte de coordenadas y aquí ponemos cómo va a estar, o sea, las dimensiones. Primero los valores son de las coordenadas y luego de las dimensiones. Pues q.getLado, y le voy a poner aquí q.getLado, ¿sí? Como les decía, para que no salga tan pequeño le podemos multiplicar. Yo lo voy a poner por 2 en este caso. Luego, teniendo esto, vamos a crear un método también del área. Public double área. Le vamos a poner que recibe un objeto cuadrado Q. ¿Qué vamos a hacer aquí? Algo similar de lo anterior. Tenemos una función que retorna un tipo return Q punto get lado por Q punto get lado. Estamos lado al cuadrado poniendo la fórmula del lado al cuadrado. Guardemos, siempre es bueno guardar. Siguiendo con esto las figuras, nos faltaría dentro de las figuras principales, nos faltaría poner un triángulo. El triángulo cabe mencionar que es un poco más complejo dentro de esta parte del dibujado. No vamos a poner igual nueva clase triángulo. Igual como hicimos en los anteriores casos, vamos a poner en import java.awt la parte gráfica. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Dentro vamos a poner que los atributos sean base de tipo entero y de altura. Igualmente vamos a crear un constructor
El constructor no tiene tipo, es decir, no te retorna tener que reciba la base y la altura. Bueno, igual vamos a usar this igual a punto base igual a base, this punto altura igual altura. ¿Qué nos falta? Los métodos get y set. Public in get base ¿sí? Return base y public voy setear y que vamos a poner que reciba algo similar. Por eso le voy a copiar directo esta parte que es igual y sería casi lo mismo, sería algo similar que el constructor. Y nos faltaría el método graficar. Que le podemos poner que recibe un objeto gráfico, el triángulo, o sea, un objeto triángulo, una de las coordenadas en X, Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos este caso ahí. En este caso, para graficar vamos a usar una función polygon. En este caso necesitamos crear un arreglo de puntos. Vamos a crear para los primeros puntos. Esto es igual, a ser igual a, ¿qué pondremos aquí? Vamos a dibujar una parte que coincide en la parte de la base, es decir, del triángulo. Ponemos que sea esto de la coordenada en X. Vamos a restarle aquí la parte, sería tri punto get base, le dividimos para 2 para que coincida. Estamos como graficando dos triángulos rectángulos, por eso se le pone para 2, pero unidos para que salga un triángulo equilátero, o dependiendo la forma de las dimensiones que vamos a ver más adelante. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a llamarle a la base para 2 y la vamos a multiplicar por 3 para que en la parte de la posición en X nos dé ese conjunto de puntos horizontales. Lo mismo vamos a hacer en Y. Vamos a copiar a esta parte de arriba y vamos a hacer unos cambios. Que lo copie porque es algo similar. Es de X, aquí iría Y, aquí iría una suma. Aquí en vez de get base iría get altura.
en iría sobre 2, porque necesitamos que la altura vaya completa. Y aquí le vamos a colocar que nos una con el punto de la altura como tal. Por eso, altura. ¿Sí? Algo que me olvidé aquí es decir que nos faltaría el método altura. Tenemos que vamos a construirlo, por eso me dio error. Aquí sería altura, por eso ya ahorita sé me estructuro. Vamos a ver si está aquí, que quitamos el dividido para 2 y estaría bien la estructura. Aquí vamos a poner un color como en los anteriores casos. Llamo el objeto gráfico .set color. En set color vamos a poner, pongámosle un color por ejemplo naranja, y luego vamos a llenar la función fill polygon. Y aquí sería aquí x1 y y1, y aquí sería 3, porque es el último 3, es el número de puntos que vamos a unir. Es decir, sería no tanto puntos, sería vértices. Son 3 vértices. Si fuera un rectángulo serían 4, así 5 sucesivamente. Bueno, después de haber hecho esto, guardamos y vamos a crear. Vamos a la parte de paquete, nuevo, formulario JFrame, y aquí que vamos a poner figuras. ¿Qué vamos a hacer aquí de nuevo? Vamos a coger un botón, vamos a poner aquí en el medio, cambiamos, nos vamos a la propiedad que dice texto, vamos a poner ver, y vamos a buscar también aquí un panel. El panel nos va a servir para graficar. Ya, aquí se va a visualizar todo. Vamos a dar clic en la ventana, en el frame, y aquí donde dice un texto, debe decir poco más, no, title. Aquí vamos a poner figuras geométricas. Bueno, si recuerdan que en los anteriores casos y ejercicios damos doble clic en el botón para que se nos active el evento Action Perform. Bueno, aquí ¿qué colocaremos? Como ya les mencionaba antes, tenemos que incluir las figuras. Para no tener problemas, vamos abajito del package import java awt java.awt.asterisco.icon, por si acaso, aparte gráfica. Vamos a declarar objetos. En este caso, como estamos en el mismo paquete, no hay problema. Podemos el objeto cuadrado igual new cuadrado de 40. Tenemos triángulo tri igual new triángulo ¿Cómo era el constructor? Recuerden que nos base y altura. ¿De qué tamaño le haremos la base? Vamos a hacer la misma para que sea la altura y la base del mismo tamaño. Círculo, se va a llamar cir
igual new círculo de 30 y vamos a mandar las coordenadas int de 50 y y inicializado en 50.com. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a graficar primero el cuadrado. Quad, como se llama el objeto punto, graficar. Aquí, para graficar, tenemos que considerar lo siguiente. En el objeto gráfico vamos a hacer el uso del lienzo que tiene el panel. jpanel1.getGraphics. ¿Qué pasó? Ahí. GetGraphics. ¿Ya? He puesto hasta ahí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos colocando ya el dibujo como tal del cuadrado. Vamos a volver a usar esta parte de jpanel1.getGraphics. ¿Para qué? Para graficar o dibujar un string. Es decir, en el mismo lienzo vamos a dibujar. He puesto jpanel1.getGraphics draw string. ¿Qué vamos a poner en draw string? Vamos a poner el lado más path.getLado para saber el valor, getLado, y aquí las coordenadas que donde vamos a dibujar. Para que no esté tan pegado, vamos a recorrer hacia verticalmente hacia abajo vamos a poner más 100. Luego que vamos a hacer algo similar, pero aquí recuerden que podemos poner aquí que está en centímetros, concatenamos centímetros, listo. Vamos a copiar lo mismo, pero en este caso vamos a colocar el área. Aquí sería, en vez del lado, área. Área cuadrado que me recibe el objeto cuadrado. Aquí está en centímetros cuadrados. Pero si recuerdan, si yo le dejo el 100 ahí, voy a tener el caso de que se me va a sobreponer. Me recorro un poquito más. Bueno, ahí terminamos de graficar la parte del cuadrado. Vamos a borrar y compilar para verificar que hemos hecho bien. Le damos clic aquí para que se nos compile y aquí para ejecutar. Nos pregunta si la clase principal la que necesitamos y damos clic en ver. Miren, hemos hecho bien. Vamos a seguir con los otros elementos. Cerramos. Y que tendremos que graficar. El siguiente va a ser el triángulo. Para el triángulo como tal es algo similar. Podríamos copiar esto mismo y solo hacer unos cambios. En vez de quad se va a llamar tri, y aquí pondríamos igual tri. Que vamos también a poner aquí, tiene que moverse no verticalmente, horizontalmente. Vamos a poner que se mueva unos 150 píxeles para que no esté igual montado. Igualmente aquí que vamos a hacer nos puede ser visto de acá, pero con la siguiente modificación. Aquí en vez de lado vamos a poner base vamos a poner la base. Esperen un ratito, lo voy a volver a copiar. ¿Sí? Aquí
donde dice así, vamos a ponerle aquí base, y aquí sería más 150. La idea es que no esté tan pegado, ¿sí? ¿Sí? Es que no esté tan pegado. Aquí en vez de, aquí sería base. Aquí vamos a usar el método para que nos permita visualizar la base. Si en vez de quad tri punto área nos recibe el triángulo. No, damos aquí, no sería la base, sería get base. Ya, listo. Aquí quitamos el 2, listo. Necesitamos uno para la altura, lo mismo pero cambiamos. Sería altura. Aquí vamos a hacer que se recorra un poco para abajo. Listo. Ahora nos faltaría el área. ¿Qué colocamos aquí? Vamos a poner área. Sería en vez de quad tri, sería que recibe el tri. A ver por aquí. Si no está implementado el método, significa que no aparece. ¿Por qué hice esto? Para que vean la diferencia. Vamos a irnos un rato a triángulo y vamos a implementar el área. Public double área. Y aquí que vamos a poner que recibe in base, coma, in altura. ¿Qué ponemos ahí? Return base por altura entre paréntesis sobre 2. Adrede hizo esto para que se den cuenta. Si no hay un método, va a pasar. Volvemos a hacer. Aquí sería T. Sería tri. Pero recuerden que el área recibe base, coma, in tri get altura. Y aquí le ponemos que se visualice un poco más abajo. 40. Vamos a compilar y ejecutar. Ya, ¿qué problema hay aquí? Tenemos que recorrer. Si ven aquí, es que recorrer un poco para que salga debajo. Cerramos. Veamos que aquí en X le pongo más 100 para que no salga el dato confuso. Hago lo mismo. Ahí está perfecto. Vamos a hacer, si ven que es un triángulo equilátero, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para el círculo. Bueno, siguiendo con esto, vamos a llamar cir.graficar, y ahí tendríamos que poner aquí donde recibe la parte gráfica node panel jpanel1.getGraphics, y aquí vamos a colocar
que nos recorra para horizontalmente, que sea aquí más 200, ¿sí? Y aquí nos sirve esta parte de acá. Vamos a reutilizar ahorita un poco para ahorrarnos la escritura. Solo sería aquí, en vez radio, aquí circ, punto, aquí sería get radio. Y aquí vamos a mover más 200. Y aquí lo mismo cambiamos. Aquí más 200. Vamos a ver qué tal quedó. Guardamos, compilamos, ejecutamos. ¿Sí? Sería un poco más grande el círculo. Sí, ahí debemos cambiar un poco. Podríamos ir jugando aquí entre tamaños para ver cómo está. Quitemos aquí 20, guardamos, compilamos y corremos. Mira, deberíamos tener algo similar. Con lo que hemos visto podríamos hacer cuadrados, rectángulos, o sea, más del cuadrado, un rectángulo, ir jugando con los elementos que hemos visto. Como pueden ver, no es complejo.